¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los padres de familia de nuestro querido colegio de La Pereira. Me da mucho gusto que me hayan invitado a esta conferencia a compartir con ustedes algunos aprendizajes en este tiempo de confinamiento. El tema de la conferencia es cómo aprovechar el confinamiento para amar y ser mejor persona. Yo entiendo muy bien la dificultad de todos ustedes, papás y mamás. No es fácil ser papá y mamá en este tiempo por todo lo que traemos de nuestro pasado. Nos dieron órdenes, nos dieron un código ético, pero además de que eran incompletas y algunas órdenes eran equivocadas, no nos enseñaron a conocernos a nosotros y a confiar en nosotros mismos. Por eso están ustedes haciendo una labor con pocas ayudas y herramientas, aunque La Pereira se ha esforzado muchísimo por darles nuevas herramientas. Sé que algunos de ustedes han escogido el divorcio como el mal menor y esto ha complicado mucho más la vida familiar. También sé que muchas parejas han vivido y viven ahora mucha conflictividad y desgastes en su relación. No es fácil. También he sabido que el matrimonio para ambos no ha resultado el paraíso que se imaginaron. Pero también, afortunadamente, sé que hay parejas que han ido creciendo en su comunicación y van logrando, con muchos esfuerzos, relaciones de mutua ayuda. Los entiendo muy bien y quiero apoyarlos y ayudarles. Y vamos a oír una canción para ayudarles a sentirse que cuentan con la ayuda también del Señor Jesús. Vamos a escuchar una canción de Tony Croato que es la oración de un padre de familia. En la humilde casita de Nazaret aprendiste, Señor, junto a José, lo que es ser sostén de un hogar, lo que es día tras día luchar y trabajar. Hoy te pido que me escuches, Señor, que me escuches. Soy un padre de familia como tantos, agobiado de rutina y desencantos, pero debo seguir y vengo a ti. Necesito de tu voz alentadora en las largas horas aplastantes del trabajo cotidiano, cuando el cansancio agota y desanima y como enfermedad mis fuerzas minan. Ayúdame a seguir mi derrotero y por favor que el afán del dinero, indispensable y tan difícil de ganar, no robe la alegría que hay en mi hogar, no robe la alegría que hay en mi hogar. Quiero a todos mis hijos educar con cariño, rectitud, con devoción, que sepa yo sembrar en su razón la luz que vislumbré en tu caminar.
que sepa yo entender y recordar que un día yo también tuve su edad. Que sepa yo entender y recordar que un día yo también tuve su edad. Ya me siento mejor. Gracias, Señor, por tu amistad. Por tu amistad. Muy bien, podemos y los invito a que se apoyen en Jesús en esta labor que no es tan fácil para ustedes. Quiero ofrecerles ayuda, estoy de su lado, menos desde la teoría y más desde lo que he trabajado con mi propia persona y de mis aprendizajes de la vida, en el acompañar a muchas personas en su crecimiento. Voy a hablar más como persona, como ser humano, que el sacerdote tradicional que sermonea y dice muchas veces sin saber lo que las familias deben de hacer. En este tiempo estamos en una situación impuesta e imprevista que nos ha obligado a un confinamiento para cuidar la vida de otras personas y la nuestra. La podemos tomar este confinamiento como algo negativo o positivo. Esto depende de lo que cada uno de ustedes elija y decida. Como humanidad nos hemos creído poderosos, pero este pequeño virus nos ha demostrado que somos vulnerables. No me meteré en las interpretaciones del porqué de la pandemia. Prefiero hablar de lo que podemos aprender en este tiempo. Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración nazi, decía que lo que importa no es lo que me pasa, malo o bueno, sino qué sentido le doy yo a lo que me pasa y cómo reacciono ante lo que me pasa. Esto es lo importante. Todo el tiempo de la vida es un tiempo de cambios. La biología nos lo dice, por nuestras células cambian día con día. La naturaleza nos dice que no hay atardeceres y amaneceres iguales. También el Espíritu Santo que celebramos el domingo empuja a renovar la faz de la tierra y a las personas. Estamos en un tiempo para cambiar cada uno de nosotros. Les pedí que tuvieran un cuaderno y un bolígrafo, no para hacer un resumen. Les invito a que anoten en ese cuaderno solamente los 20 que les caigan o los sacos que les queden. Eso es lo importante, no hacer un resumen. Se trata de aprovechar este tiempo de confinamiento para que al salir nuestra familia, nuestra comunidad de La Pereira y de Torreón tenga personas que se trabajaron internamente de tal manera que son mejores personas y padres de familia. Que no salgamos igual que como entramos. Ignacio de Loyola encontró la manera de descubrir a Dios en todas las cosas, en la salud, en la enfermedad, en los fracasos, en los éxitos, en la gratitud. Y estamos invitados a descubrir a Dios en este confinamiento, en esta situación que a veces es molesta. La ayuda de Dios para que cambiemos se concreta en que nos dispongamos a hacer un trabajo interior espiritual que es contrario a quedarnos en la superficie. Recuerden cuando han ido al mar, es muy cómodo estar con un salvavidas flotando en la superficie del agua, está uno muy cómodo, pero si nos quitamos el salvavidas y nos metemos a bucear dentro del mar, descubriremos una riqueza impresionante que no conocíamos, pero es necesario
profundizar, irse al interior. Como una amiga decía, no podemos salir de casa, pero podemos entrar en nosotros mismos. Y esta es la invitación para que entren en ustedes mismos, para que puedan descubrir cosas muy ricas de su persona. Para esta invitación de que cambiemos todos, para que cuando salgamos seamos mejores, veo que hay varios caminos. Un primer camino que se usó muchos años, mucho tiempo, afortunadamente ya se ha desterrado en muchos lugares, es por las amenazas y el castigo. Los mayores de edad pueden recordar algunas experiencias de su infancia. Y sí, cambian las conductas, pero es lo único que cambian. Pero no cambia el corazón, no hay un cambio verdadero. Cuando a mí me amenazan y me castigan, no cambio de verdad. Cambio mis conductas, me porto bien, pero seguiré igual después. Pero también otro modo de cambiar es el aprendizaje de nuestras propias experiencias. A lo que nos pasó, pensarlo, recordarlo, ver qué nos falló, qué nos salió bien, etcétera. Todo esto. Podemos aprender de nuestros errores y a veces los errores son mejores maestros que los triunfos. Del triunfo a veces aprendemos poco, de los errores podemos aprender mucho. También podemos cambiar a través de que yo me conozca, que me observe a mí mismo, de cómo reacciono, de que me dé cuenta. El que yo sea consciente de mí mismo es una manera de cambiar. Y también otra manera muy bonita de cambiar es a través de los deseos. Enseguida voy a hablar un poco más de los deseos. Yo he comprobado que no hay cambio en las personas si no revisamos, si no contactamos con nuestros deseos profundos. A veces cambiamos porque nos hemos dado cuenta de dolores, de sufrimientos, de errores. Pero también se puede cambiar porque la persona desea cambiar. Se necesita una libertad para cambiar y por eso yo los invito a que se dispongan a cambiar. Voy a mencionar algunos cambios que podrían ser posibles en este tiempo de confinamiento. En primer lugar, al tener más tiempo en casa, de no andar en prisas, en las carreras, en las compras, tenemos más tiempo para hacer algo muy importante, que es revisar los mapas que nuestros papás nos dieron. De niños, nuestros papás nos dieron un mapa porque no teníamos uso de razón y nos dijeron, esto es malo, esto es bueno, si haces esto te vas a salvar, si haces esto otro te vas a ir mal, etcétera, etcétera. Nos dijeron porque nosotros no pensábamos qué era lo bueno, qué era lo malo. Es decir, nos entregaron un mapa para que pudiéramos nosotros empezar la vida. Y así empezamos la vida, siguiendo órdenes. Pero debe de llegar el tiempo de corregir ese mapa. Normalmente suele ser alrededor de la adolescencia. Y empezar a vivir la vida no por lo que otros me han dicho, sino por mí mismo, por mi responsabilidad. De tal manera que no voy a ser adulto, realmente adulto, si no he corregido, borrado, a veces hasta roto el mapa que me dieron porque no servía de mucho. De niños aprendimos las verdades en nuestra familia y sin revisarla de adultos las tratamos de imponer a los demás. Luego voy a hablar un poco más de esto. Pero sí, nuestra tarea es, a lo que oímos desde niños, hay que pensar si es cierto, si no es cierto, si me ayuda, si no me ayuda. La información que me dieron mis papás cuando yo era niño era información de segunda mano, información de otros, y yo empecé a vivir mi vida con la información que me dieron mis papás. Pero
conforme pasaron los años, yo empecé a darme cuenta que algunas de las cosas que dijeron mis padres no eran ciertas, por más de que me las dijeron y era con buena intención. Por ejemplo, a mí me dijeron que los hombres no deberían de llorar y que sentir era de mujeres, así es que no anduviera con eso de los sentimientos. Y yo así empecé, y por supuesto que era obediente, pero con el paso del tiempo tuve que borrar esas instrucciones. ¿Por qué? Por mi propia experiencia, porque llegaron momentos de mucha tristeza, lloré y vi que no perdía mi masculinidad, que el llorar no era cierto, que me hacía menos hombre. Yo descubrí que llorar me hacía más humano, más comprensivo. Y ahora empecé a descubrir que la información que necesito ya cuando soy más grande es la información de primera mano, mi propia experiencia, no lo de los demás. Y les pongo un ejemplo. Si ustedes tuvieran un capital y alguien, algún pariente de otra ciudad les dijera: oye, invierte tu capital en una casa que acabo de ver que está buenísima, en muy buenas condiciones, barata, te conviene invertir el capital. ¿Ustedes, sin ver la casa, arriesgarían su capital? Estoy seguro que no. Pues así somos muchos humanos. Hay gente que teniendo ya 30, 40 años, vive con información de segunda mano, lo que les dijeron desde chicos, y lo repiten y lo repiten y lo actúan. No han sido capaces de borrar su mapa, de revisarlo, de cuestionarlo. ¿En base a qué? No a otras informaciones de otras gentes, sino en base a la propia experiencia. Mi experiencia es la información de primera mano. Y por eso es tan importante que yo me conozca, que yo recupere mi propia experiencia, porque si no recupero mi experiencia voy a vivir de lo que otros dicen. Y por eso en este tiempo de confinamiento puedo empezar a hacer esta tarea de, a ver, yo creo que lo que me dijo mi mamá no era tan cierto, y lo que me dijo mi papá tampoco, o mi abuelita, mi tía, quien me lo haya dicho. Y empezar a confiar más en la información de ustedes de primera mano. También tenemos que hacer otras revisiones importantes. Por ejemplo, aprendimos verdades en nuestra familia y sin revisarlas de adultos las tratamos de imponer a los demás. Esto es mucho de los conflictos que se dan en la pareja. La esposa aprendió que la pasta de dientes se cierra. Después de que pones la pasta en el cepillo, se debe de cerrar y se deja ahí. El esposo no aprendió eso. El esposo deja la pasta de dientes apachurrada y abierta y tirándose. Y claro, la esposa, como aprendió desde chiquita que la pasta de dientes se cierra, esa verdad se la quiere imponer al marido. Y por eso hay muchos conflictos. Y esta persona, la esposa, no se pone a revisar que no es tan importante si la pasta está cerrada o no. Y también el marido hace lo mismo con su esposa, le trata de imponer las verdades que aprendió en su familia. Las verdades que aprendimos en nuestra familia eran verdades locales, muy cerradas, muy de provincia, y las queremos imponer a los demás como si fuera la verdad. Y por eso tenemos que ser críticos y avanzar en que lo que yo aprendí de chiquito puede ser que es relativo, no es a veces tan importante, ¿no? Y otro aprendizaje que tenemos que revisar en este tiempo es que aprendimos a rechazar las diferencias. Las personas diferentes, mal. Los que actúan diferente a ti son malos. Los que piensan diferente son malos. Los de las otras religiones son malos. Entonces, desde niños aprendimos a no valorar las diferencias, a rechazarlas y a quitarles valor. Pero, por ejemplo, los invito a que revisemos. Dios, cuando hizo la creación, la hizo con una gran diversidad y con muchísimas diferencias. Nada más vean los colores. ¿Cuántos colores hay?
cuántas plantas, tipos de frutas. O sea, hay unas diferencias impresionantes. Entonces, la diferencia es algo valiosísimo, pero no lo aprendimos nosotros. Y por no saber manejar las diferencias, hay muchos conflictos en la pareja y en la familia. También otro mal aprendizaje que debemos de cambiar y de revisar es que aprendimos a reprobar conductas de los demás y a las personas. Porque al niño que así desobedecía, se le regañaba y no solo se le decía, está muy mal que me desobedeciste, sino ya se le decía, eres un desobediente. Se reprobaba el acto de desobedecer y se reprobaba a la persona etiquetándolo como desobediente, como mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. De reprobar las conductas también aprendimos a reprobar personas, y esto hace mucho daño. Eso hace mucho daño en las familias. Que los papás reprueben a los hijos es muy dañino para los hijos. Que el esposo repruebe a la esposa y viceversa, eso es. Pero lo aprendimos desde niños y creemos que está bien. Pues esto es algo que podemos aprender en este tiempo y abrir los ojos. Por eso el camino de cambio al que los estoy invitando es desaprender muchas cosas que aprendimos. Podemos ser más humanos, más amorosos, desaprendiendo cosas, pero primero tenemos que caer en la cuenta que aprendí yo y en dónde está el error, por qué me daña, por qué me afecta. Este es el trabajo de la interioridad al que les estoy invitando. Entonces el camino de cambio es, por un lado, desaprender cosas y aprender nuevas cosas. Y creo que en la comunidad educativa de La Pereira esto es algo que tienen muy, muy presentes, ¿no? Entonces, ahorita les menciono 3 cosas muy sencillas con lo que les acabo de decir. Estamos invitados a aprender a relativizar nuestras verdades. Que diga uno, mira, en mi casa se hacía así, pero era en mi casa, ahora ya esta es otra casa, yo puedo cambiar. Y sí, mi verdad no es la verdad. El conflicto es cuando mi verdad, que era pequeña, cerrada, localista, provinciana, la impongo como si fuera la verdad. O sea, que yo identifico mi verdad, que es subjetiva, que viene de mi familia, eso la convierto en la verdad para todos. Y eso es un error grave. Por eso estamos invitados a relativizar nuestras verdades y decir, esta verdad es para mí y estoy funcionando con esa, pero respeto y aprendo que hay otras maneras de hacer las cosas, de ver la vida. Entonces, lo primero que los invito es a cambiar en relativizar nuestras verdades. Nos podemos hacer más humildes y habrá menos conflictos. Otra invitación también muy atractiva es aprender a valorar las diferencias. Venimos, como les decía, de una desvaloración de las diferencias. El ejercicio que les recomiendo, si lo quieren anotar, es que como papás aprecien las diferencias de sus hijos. Qué aburrido sería tener hijos como fotocopias, igualito al papá. Sería aburridísimo. Como si dijéramos, de los 7 colores que hay, nada más va a existir un color. Qué aburrido sería que no hubiera 7 colores o más. Por eso el ejercicio es que practiquen y valoren y gusten y les encante que haya diferentes tipos de música, que haya diferentes tipos de lectura, de escrituras, que haya diferentes maneras de ver la vida. Ese es el ejercicio al que les estoy invitando, que disfruten con las diferencias, y esto los va a hermanar con muchas más personas. Esto es muy, muy importante. La tercera invitación también es a reprobar solo las conductas, nunca reprobar personas.
nunca reprobar personas, porque se causan heridas muy dolorosas que luego hay que curar durante muchos años. Entonces aprendan a distinguir la conducta de las personas. Incluso esto también aplica para ustedes mismos, porque muchas veces un pecado, un error que ha cometido alguno o alguna de ustedes, no solo les duele haber hecho esa cosa equivocada, esa ofensa, ese daño, sino que se reprueban a ustedes mismas y a ustedes mismos. Lo que le hacen a los demás, también se lo hacen a ustedes mismos. ¿Por qué? Por este aprendizaje desde la infancia, que hay que revisar, hay que quitar y hay que cambiar. Ese es invitarles a estas tres como a caminos: relativizar nuestras verdades, a valorar las diferencias y a nunca reprobar y condenar personas. Voy a ofrecerles otras ayudas prácticas. Ahora que estamos en confinamiento, hay pues más contacto, más tiempo y a veces más conflictos. Y les quiero compartir algo que a mí me ha dado mucho gusto reconocer en los últimos tiempos de mi vida personal y pastoral. Conmigo, con mucha frecuencia, o como terapeuta o como sacerdote, llegan parejas muy conflictuadas y el procedimiento normal es que llega la esposa muy enojada, es la que habla más, el señor más callado, y la esposa me lee la lista de los defectos del esposo, todo lo que le molesta que hace el esposo, y termina diciendo: dígale, padre, que cambie. Y luego, ya que termina, le pregunto al Señor: ¿tú tienes algo que decir? Pues también se arranca en primera y me dice todos los defectos de su esposa. Y ya que los oigo y escucho como por dónde va la problemática, les digo: ¿saben qué? No se han dado cuenta, son buenas personas ustedes, pero no se han dado cuenta de algo importante. No se han dado cuenta que están eligiendo el camino del sufrimiento. Y sorprendidos me dicen: no, es que nosotros lo que queremos es ser felices. Sí, la intención es buena, pero en la práctica están escogiendo sufrir. ¿Y por qué? Porque la esposa es muy consciente de todos los defectos del esposo porque le molestan mucho, le estimulan el coraje, muchas cosas. Y entonces ella cree que el que tiene que cambiar es su marido, y el marido igual cree que la que tiene que cambiar es ella, por supuesto. Y entonces, ¿por qué es el camino al sufrimiento? Porque ella no va a cambiar y él tampoco va a cambiar. Van a seguir así, van a seguir viviendo la misma vida, quizá más distanciados. ¿Y por qué no van a cambiar ninguno de los dos? La razón es la siguiente: ellos piensan que cuando alguien tiene que cambiar es el que está mal. Y el razonamiento de cada uno de los dos es decir: yo estoy bien, la que está mal es ella, o al revés. Ella dice: yo estoy bien, el que debe de cambiar es él. Y por eso no va a haber cambio. El cambio, el camino de la felicidad viene por este otro lado, en que alguno de los dos o los dos digan: está bien, sé que el otro tiene muchos defectos, pero yo también. Yo tengo tareas pendientes. Yo vengo de una infancia X, vengo de una juventud X y traigo tareas pendientes. Y
voy a empezar a hacer mis tareas pendientes. Este camino es el camino de la felicidad, porque entonces la persona va a dejar de estar distraída, porque normalmente esta pareja está distraída, está viendo solamente a la otra persona los defectos. Como decía Jesús, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo propio. Y esta es la razón del sufrimiento, porque estamos distraídos, estamos centrados y le aplicamos el zoom a la otra persona y no nos aplicamos el zoom a nosotros mismos. Filmamos los errores de los demás, pero no hacemos esto de voltear la cámara hacia nosotros mismos. Por eso el voltear la cámara es dejar de estar distraído y ponerme, centrarme en mí. Y este es el trabajo de la interioridad, el que yo conozca lo que soy, cómo reacciono, muchas cosas muy importantes. Y además, para que se animen a reconocer que cada uno de los dos como pareja, entre papás e hijos, que todos en una familia tienen tareas pendientes cada uno, hay una recompensa. Hay una recompensa si cada uno se pone a hacer sus propias tareas. Voy a poner el caso de los celos en el matrimonio. En el primer momento, suponiendo que el esposo sea el celoso, da lo mismo la esposa o el esposo, cualquiera, vamos a poner que el esposo sea el celoso. El esposo está distraído filmando a su mujer, si coquetea, qué ropa se pone, está distraidísimo. Cuando ahora, en este tiempo de confinamiento, le cae el 20 y dice, sí, puede ser que mi esposa sea coqueta, pero a ver, ¿qué hay en mí? ¿Quién siente los celos? Yo soy el que me desgasto, yo soy el que sufro. Entonces este es un problema mío. Mis celos son problema mío, porque son mis celos. Yo soy el que siente. Entonces, una vez que se asume esta tarea y decir, a ver, es mi tarea aprender a manejar los celos. Esta persona probablemente pida ayuda a una psicóloga o un psicólogo, y trabajando los celos se va a dar cuenta de que mucho del problema de los celos es inseguridad personal. Probablemente tuvo en la infancia, no estuvo asegurado, no estuvo contenido, a lo mejor se divorciaron sus papás, total que vive y ha acarreado una inseguridad que se manifiesta en los celos. Cuando con ayuda de alguien él trabaja los celos, resulta que el primer beneficiado de esta tarea es él mismo, porque al aprender a manejar su inseguridad y pasar de la inseguridad a la seguridad, él tiene otra calidad de vida, ya se siente más en paz, ya no está con los celos, y también indirectamente beneficia a su esposa porque va a dejar de ser policía de su esposa. Entonces, el que cada uno de nosotros voltee la cámara, se vea a sí mismo, reconozca sus propias tareas y empiece a hacer sus tareas, el principal beneficiado de estas tareas es él mismo, ustedes mismos, porque así hay avance, hay conocimiento, hay manejo personal de los problemas. No es culpar al otro, es echarle la culpa, porque mientras culpamos a la otra persona de coqueta, de esto, del otro, estamos distraídos y no cambiamos. Echar culpas a los demás nos exime de cambiar. Por eso es esta invitación, ojalá de verdad les sea de provecho. Que cada uno diga, sí, el otro o la otra tiene defectos. Nadie somos perfectos, pero yo también tengo tareas pendientes. Esto es algo
que quería compartirles es algo que nos puede cambiar la calidad de vida, ¿sí? Y también otra ayuda que les quiero dar en este tiempo para aprovecharlo es invertir las energías en aceptar a las personas en lugar de rechazarlas. Muy ligado a lo anterior, si declaro culpable o mala a la otra persona, es fácil rechazarla y reprobarla. Aprendimos a reprobar no solo las conductas, sino a las personas. ¿Y qué pasa cuando hay una persona que me molesta mucho y me cae mal y la rechazo? Curiosamente ocurre un fenómeno de que la empobrecemos o la reducimos a sus defectos. Y esto nos pasa a todos. Yo vivo en comunidad, vivo con otros 9 jesuitas, de muchísimas edades, de muchísimas historias, familias. Tenemos muchas diferencias y he aprendido a manejar las diferencias. Y una de las cosas que últimamente he estado aprendiendo es esto, que cuando no me doy cuenta y rechazo a una persona, solamente me fijo en lo negativo y es entrar en un círculo vicioso que me afecta a mí. Me enojo por descubrir sus defectos, ya hizo esta otra cosa, ya hizo otra vez, mira nomás, ahora le salió mal esto, y estoy de policía fijándome y en este rechazo y rechazo. Y gasto mucha energía, muchos corajes, energía en rechazar a las personas. Y yo caí en la cuenta de esto que me estaba sucediendo a mí, que yo estaba haciendo. Y dije, ¿y si le invierto? No es fácil aceptar a las personas diferentes por el aprendizaje y la educación que yo recibí. Pero dije, quiero ser más inteligente. Y en lugar de gastar energías en corajes y en rechazos, quiero gastar mis energías en aprender a aceptar al otro como es y sin querer cambiarlo. Esto ha sido el camino muy importante para mí en este último tiempo, en donde yo estoy avanzando en aprender a no pedir que el otro sea perfecto. No hay nadie perfecto. Yo mismo he tenido que reconocer mis propias imperfecciones y esto me ha ayudado mucho. Y además el discernimiento ignaciano me ha ayudado mucho, por ejemplo, en esto del rechazar a las personas, porque cuando alguien me cae mal, inmediatamente me surgen pensamientos negativos de la persona. Y ya estoy pensando y me doy la razón y me digo, sí, tú tienes la razón, el otro está mal. Pero el discernimiento de San Ignacio me ha hecho descubrir que estos pensamientos que me llevan a rechazar más y a fijarme más en los defectos del otro no son de Dios, son del mal espíritu, para que yo me distancie más y más de esta persona y rompa la fraternidad. Resulta que este descubrimiento fue muy importante. ¿Por qué? Porque cuando me di cuenta que mis pensamientos sobre la otra persona no venían de Dios, sino eran del mal espíritu, ya dije, no tengo razón, no tengo razón. Estos pensamientos me llevan en contra de la fraternidad y esto me lo está sugiriendo el mal espíritu. Y esto me ayudó a decir, lo que yo estoy pensando no vale, no le voy a dar la importancia. Y esto es una ayuda que también les comparto para que al conocerse descubran de dónde viene este pensamiento, esto que siento, quién me lo está impulsando, Dios o el mal espíritu. Este trabajo de interioridad, de discernimiento, es importante y ustedes en la Pereira, pues con la pausa diaria y todo esto, sé que les está ayudando. Ojalá que también puedan hacer uso del discernimiento.
Y por eso también la ayuda que yo he descubierto mucho es no querer cambiar al otro, sino aceptarlo defectuoso. Ahí estoy gastando yo mis energías. Estoy haciendo como mucho manejo de mis sentimientos. Estoy aprendiendo a que así como el otro falla, yo también fallo. No le voy a exigir la perfección, ni me la voy a exigir a mí mismo. Otra ayuda que les quiero compartir, que también me ha sido de mucha utilidad, es dejar de vivir por el deber ser y cambiar a vivir por el querer, por mis deseos. Desde niños nos dicen qué debemos de hacer y ahí estamos tratando de cumplir las expectativas de los demás. Nos hacemos novios y queremos cumplir las expectativas de la novia, del novio, somos papás y hay muchas expectativas sobre el papá proveedor, la mamá perfecta, etcétera, etcétera. Y mucho de nuestra vida se nos va en vivir por obligaciones. Debo de hacer esto, tengo que. Esto ya desde el lenguaje nos habla de un fastidio. Vivir del deber ser es algo tremendo. Por eso hay tanta infelicidad. Yo aprendí, después de trabajarme y de muchas experiencias de mi vida, yo hice la maestría en desarrollo humano, ahí estuve en terapia 1 año y medio, y esto me ayudó mucho a conocerme, a bucear, a meterme y a descubrir la riqueza de mi mundo submarino. Y en este aprendizaje de mí, pues fue algo que me di cuenta, que yo podía cambiar del deber ser al querer. Y a esto los invito. En este tiempo de confinamiento es una ocasión privilegiada de poder revisar, a ver cómo me siento yo en esto ante la vida. Estoy viviendo por qué, y poder pasar a vivir la vida de otra manera, con otra actitud, de vivir la vida porque yo la elijo y la quiero vivir así. Es decir, los invito a que descubran y conozcan sus propios deseos. No, ya sé lo que tienen que hacer, pero hagan una lista de sus deseos profundos. Miren, hay deseos, hay 2 tipos de deseos. Uno son los deseos auténticos que se llaman, y hay deseos superficiales. Los deseos superficiales, como lo dice la palabra, están a flor de piel. Que si tengo calor, mi deseo es una cerveza. Que si estoy cansado, mi deseo es sentarme. Son los deseos a flor de piel, y a veces son muy intensos. Son deseos que están en la superficie. Pero hay otros que se llaman deseos auténticos, que están más adentro, pero que son auténticos. ¿Por qué? Porque si los pongo en práctica, si los realizo, me hago más humano, más amoroso, más solidario. Un deseo superficial, por ejemplo, en un matrimonio puede ser la infidelidad. Y me da un placer, un gusto, pero no me construye, me destruye. Y así hay muchos. El deseo de la droga, el deseo del consumismo, son deseos muy superficiales que no nos llevan a mucho. En cambio, hay deseos auténticos que sí nos llevan a ser mejores personas. Voy a poner un ejemplo. En mi comunidad, como en la familia, hay fricciones, hay ofensas. Si a mí en mi comunidad otro padre me ofende, se burla de mí, hace una ironía, me ofende, me siento yo ofendido, inmediatamente detecto yo el deseo superficial, la venganza. Así como me dolió su broma, yo quiero de verdad lastimarlo. Este es un deseo muy intenso y muy fuerte que experimento, deseo vengarme. Pero no es el único deseo que está en mí. Más en mi corazón, más abajo, también está el otro deseo que es más auténtico, que es el deseo de perdonar.
el deseo de la reconciliación, de que estamos hechos para querernos, para perdonarnos, para amarnos. Y están los dos deseos, uno más intenso con un volumen más fuerte y el otro con un volumen más bajito. Y el trabajo interior es bajarle el volumen a un deseo y subirle al deseo que más me construye, el deseo que más me da vida. Y esto es como algo que yo he ido aprendiendo poco a poco, a distinguir mis deseos. Pero es muy importante que ustedes hagan una lista de sus deseos y vayan diciendo cuál es más superficial, cuál es más auténtico. Y verán que es muy bonito descubrir deseos auténticos. Y esto pasa también, por ejemplo, en la relación con Dios. Vivimos nuestra relación con Dios, empezamos a vivir nuestra relación con Dios obligados, no nos queda de otro. Nacimos en México, aquí somos católicos, se bautiza a los niños, les guste o no, van al catecismo. Dios es obligado, te guste o no te guste. Por eso después se abandona. Tenemos que hacer el paso de que nuestra relación con Dios no sea en base al deber, sino al querer. Y esto, por eso es tan importante desear tener una relación con Dios, no obligadamente. Y este es como un poquito el reto pedagógico de ustedes, papás, de no obligar a los hijos, sino que ellos descubran la riqueza de Dios, como la descubren en la experiencia de ustedes, y ustedes ya viven su relación con Dios no por obligación, sino por gusto. Es la mejor manera de enseñarle a los hijos el amor a Dios, ¿no? Entonces, por eso es tan importante vivir no de la obligación, sino de los deseos. Y en este mundo cuentan más las obligaciones y las responsabilidades que los deseos. Por eso los deseos los tenemos escondidos y luego explotan. Los deseos superficiales luego por eso nos juegan malas jugadas. Por eso hay que atender el mundo de los deseos, es muy muy importante. San Ignacio de Loyola era un hombre en su primera etapa que deseaba el éxito, conquistar una dama, brillar, todo esto. Cuando Dios le toca el corazón, Jesús lo conoce, Ignacio no pierde su capacidad de desear. La conversión lo que hace es, le cambió el objeto del deseo. Antes quería triunfar, ahora quería amar y seguir a Jesús, ayudar a las almas. San Ignacio hizo muchísimas cosas y logró grandes cosas porque no perdió su capacidad de desear. Por este deseo tan grande que tenía de seguir a Jesús y de ayudar a los necesitados, hizo grandísimas cosas y nadie lo obligaba. Esta es la diferencia del deseo, que cuando hay un deseo no nos obligan, ese deseo está dentro de nosotros y es como un motor que me echa a andar en la vida. Por eso los invito a que en este tiempo puedan ustedes darle tiempo a sus deseos. Hagan una lista, les digo, como qué deseos experimento, porque esto es muy muy importante para nuestras vidas, de tal manera que es muy distinto ser papá por obligación que por deseo. Es muy distinto ser mamá, igual vivir en familia por obligación, ¿verdad?, que por deseo. No estamos conectados con el querer, que es la voluntad, estamos conectados con la razón, con la lógica, lo que se debe de hacer. Y esto ya lo sabemos, pero por eso no tenemos calidad de vida, no tenemos pasión. El deseo nos ayuda a vivir la vida con otra calidad, con otro gusto. Yo he aprendido mucho a disfrutar mi trabajo. Esto que estoy haciendo aquí no es trabajo para mí. Sí, tuve que preparar esto, pero lo he disfrutado muchísimo. ¿Por qué? Porque deseaba encontrarme con ustedes. Deseaba de verdad compartirles lo que yo he ido aprendiendo y viviendo, y esta invitación a que conozcan su interioridad. Los invito a que se conecten con sus quereres. ¿Qué quieres?
que te preguntes qué quiero en la vida, qué es que tiene que ver con los sentimientos y la voluntad. Esto suele pasar también, como les decía, en nuestra relación con Dios. Hay una frase de un jesuita que ya murió, que fue cardenal en Italia, Carlo Maria Martini, y él decía esta frase que a mí me cautivó durante muchos meses. Él dijo: Dios mío, te pido que despiertes en mí el deseo de ti que habita en mí y que es verdaderamente el deseo más importante de mi vida. Voy a repetirla. Dios mío, te pido que despiertes en mí el deseo de ti que habita en mí y que es verdaderamente el deseo más importante de mi vida. El deseo empieza a conocerse a través de los sentimientos. Es necesaria la conexión con los sentimientos y las emociones. Al caer en la cuenta de tus deseos, aprenderás mucho de ti e iniciarás el camino del cambio. Hace tiempo me tocó leer una carta muy bonita en un libro sobre la vida de Jesús, en donde el autor hacía una carta ficticia de despedida de Jesús a su mamá María en Nazaret. Él iba a dejar Nazaret, se iba a ir a Cafarnaúm y le escribe una carta hermosísima, y esa carta me ayudó mucho para vivir en base a mis deseos. ¿Y qué decía esta carta? Le decía: mamá, ya he visto que en el pueblo hay mucha tristeza. Hay hombres que se quieren hacer ricos, políticos que quieren dominar a los demás, pero hay mucha infelicidad. Y dice Jesús: yo he descubierto que traigo un fuego dentro de mí para dar vida, para que la gente crezca, que sea feliz, que aprenda a ser hermano. Y le dice muchas cosas en esta carta. Y lo que me pasó a mí es que en ese momento, al leer esa carta, yo dije: de verdad que yo me parezco a Jesús en esto, en que yo también en mi corazón anhelo muchísimo que las familias se comprendan, respeten sus diferencias, las valoren. Deseo muchísimo facilitar el crecimiento de los demás, y esto está dentro de mí, es como el fuego este de Jesús. Y yo antes había vivido mi sacerdocio más por obligación, por deber ser. Esta carta me conectó con lo que Jesús tenía en su deseo más profundo, que era el que nosotros fuéramos felices, el darnos vida y vida en abundancia. Y esto me cambió la vida, porque yo dije: nadie me tiene que obligar a hablar de Dios, nadie me tiene que obligar a hacer lo que a mí me gusta hacer, que es esto que estoy haciendo con ustedes. Y por eso les digo, es tan importante que en este tiempo se dediquen espacios para conocerse, para meterse en su interioridad, que no se distraigan viendo a los demás, que sí usen el celular, pero no tanto tiempo, que se dediquen tiempo para ustedes, que hagan espacio para esto que les he compartido. También como unas ayudas extras, ya voy a terminar, en mi parroquia, en San Judas Tadeo, cuando nos mandaron a las casas, pues me sentí que con el gusto y el deseo de acompañar a la gente de mi parroquia, y dije: ¿cómo acompaño yo a la gente de mi parroquia si no puedo salir, no puedo ir a las casas? Se me ocurrió hacer un video, y este video lo he ido haciendo 2 veces por semana. Lo titulé Juntos, cada miércoles y cada sábado, y ahí doy como en 3 minutos, porque están cuidados de que no sean largos, son máximo 3 minutos.
En estos videos les estoy dando muchas ayudas a la gente de mi parroquia y a mucha gente que lo quiera ver para crecer, para que se conozca. Parte de lo que les he estado diciendo también lo he compartido en algunos videos ahí. Y los invito a que entren a mi canal. Tengo un canal en YouTube que es de mi nombre completo, Luis Valdés Castellanos, que se suscriban y que le den clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video les avisen a ustedes que ya está el video. Ahí podrán encontrar ayudas. El de mañana va a ser un video sobre aprender a valorar los límites en la vida. El de mañana y el del sábado también van a ser sobre esos temas. Estoy tratando temas como los que he estado tratando ahora con ustedes. Es otra manera de estar cercano a ustedes, de apoyarlos, de saber que es difícil su labor, pero de verdad que si la hacen porque quieren, no porque deben, va a cambiar mucho la vida de ustedes. Pues quiero rezar en este tiempo de coronavirus una oración. Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas curando toda dolencia y toda enfermedad. Cura a todos los enfermos con el virus, que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante un buen cuidado médico. Acompaña a las familias de quienes están enfermos o que han muerto. En medio de sus preocupaciones y penas, permite que también nosotros les ayudemos con palabras de aliento. Acompaña a los doctores, enfermeras, investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados. Que nosotros les mostremos tu solidaridad. Ayúdanos a manejar el virus del miedo que nos impide ver tu amor en estas circunstancias. Ayúdanos a vencer nuestro orgullo que nos lleva a no reconocer que somos frágiles y vulnerables. Ayúdanos a vencer nuestra superficialidad y a entrar dentro de nosotros mismos para descubrir tu acción en nosotros y así ser mejores personas. Recibe a aquellos que han muerto por causas del virus, que estén descansando a tu lado en tu paz eterna. Jesucristo, sanador de todo, danos tu mismo espíritu para acompañarnos en estos tiempos de incertidumbre y pena. Amén. Pues me ha dado muchísimo gusto estar compartiendo estas reflexiones con ustedes y espero que les sean de utilidad. Y agradezco esta invitación porque les digo, para mí ha sido un gran gusto el compartir esto. No hay más alegría que compartir la riqueza que yo voy descubriendo. Muchísimas gracias y cuenten con mis oraciones.